Bienvenidos otro domingo más a esta iglesia de Paseo de la Estación. Bienvenidos a los que sois nuevos, bienvenidos a los que llevamos varios años, bienvenidos a los que venís con preocupaciones hoy en vuestro corazón, bienvenidos a los que venís con enfermedades, bienvenidos a los que creéis y también bienvenidos a los que no creéis. En fin, en definitiva, bienvenidos a todos. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que el Señor nos hable a nuestros corazones en esta mañana por medio de su palabra. Así que, Padre, gracias por este nuevo día que nos das, gracias por poder estar reunidos aquí en libertad, en armonía. Señor, gracias porque nos has dado tantas bendiciones, Señor, y una de ellas es poder tener esta familia espiritual que es tu iglesia, Señor, que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a aprender muchas cosas y nos fortalece también, Señor. Y te pedimos, Señor, que hables en esta mañana a nuestros corazones por medio de tu palabra, y gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos santifiques en tu verdad, Señor, porque tu verdad es eterna, Señor. Te lo pedimos todo y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Pues continuamos con el estudio de Esdras. Como sabéis, vamos a hacer un poco de recapitulación. Israel, más que Israel, Judá, los judíos habían sido deportados a Babilonia y hemos estudiado en los primeros 6 capítulos del libro de Esdras ese primer viaje desde el exilio para la construcción del templo. Y ahora vamos a pasar a la segunda sección de Esdras, que sería el segundo viaje que se produce desde Babilonia. Recordamos que está el pueblo de los judíos, está el pueblo de Judá, Israel. Perdona, porque a veces digo Israel, y cuando digo Israel me refiero a Judá, a Benjamín y aparte de Leví también. Los judíos, el pueblo de Dios, estaba en Babilonia y comienza ese segundo viaje de vuelta a Jerusalén. Y voy a leer, como es un pasaje bastante corto, es el capítulo 7, versículos 1 al 10. Lo voy a leer y dice así: Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores y porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Así que tenemos un viaje apasionante. El segundo viaje a Jerusalén por parte de Esdras y de algunos judíos. Nos dice aquí que eran los porteros, los cantores, los levitas, sacerdotes en el versículo 7. Y yo me pregunto, este Esdras había estado, como acabamos de leer, poniendo en su corazón, orando, pidiéndole al Señor si era su voluntad volver a Jerusalén. Como acabamos de ver la semana pasada, ¿qué había en Jerusalén? ¿Qué había en Jerusalén? ¿Qué se había producido? ¿Se había reconstruido el templo? ¿Pero qué pasa? ¿Se reconstruye el templo y qué? ¿Ya está terminada la obra? No. ¿Qué faltaba? ¿Qué faltaba? Faltaban 2 cosas importantes, ¿vale? El templo no eran las piedras.
Aunque sí, que también, que eran las piedras. El templo no era el sitio, que también es el sitio, Jerusalén. Faltaba algo muy importante. Faltaba la adoración del pueblo de Dios y faltaba la palabra de Dios. Si nosotros como creyentes viniéramos aquí los domingos, dijéramos, mira qué buenos somos, mira lo que hemos hecho esta semana, genial, mira, comentamos, hacemos todo lo que tengamos que hacer porque somos fantásticos, ¿verdad? Pero nos falta la palabra de Dios, nos falta todo, ¿verdad? No estamos viviendo como un club social, entonces, sería un club social, pero nos falta lo más importante, nos falta la presencia de Dios, nos falta a través de su palabra y la adoración del pueblo de Dios. De alguna manera, el Señor había estado preparando a Esdras para restaurar y restituir esa adoración y esa predicación también, vamos a decirlo así, de su palabra, de la palabra de Dios, la palabra que ha salido de la boca de Dios, para fortalecer, para reafirmar, para bendecir a su pueblo. Es curioso, porque durante el periodo que ocurre desde que Zorobabel hace el primer viaje a Jerusalén, autorizado por el rey Ciro, hasta que va Esdras, pasan como unos 80 años, ¿vale? Unos 80 años. Y desde que el rey Ciro permitió a los judíos volver a Jerusalén, rebobinando hacia atrás, cuando fueron deportados a Babilonia, pasaron otros 70 años, o sea, 70 años más 80 años, 150 años. Por lo tanto, Esdras, ¿dónde nació? ¿Dónde nació Esdras? ¿Nació en Jerusalén? Nació en Babilonia. Esdras era babilonio, ¿vale? Iba a decir iraquí, pero es que Babilonia no era lo mismo que Irak. Además, no eran los babilonios los que gobernaban en aquel momento, eran los persas. Entonces, de lo que se ocupa muy bien esta primera parte del texto es dejar muy claro que Esdras era judío. Aquí vemos la genealogía de Esdras. Y no solo que era judío, sino que era descendiente de alguien muy importante en la palabra de Dios. Muy importante para los judíos y muy importante para nosotros, que es Aarón, que fue el sacerdote que Dios eligió, escogió para dirigir a toda la clase sacerdotal y también organizar y dirigir al pueblo de Dios. Por lo tanto, esta primera parte del texto está legitimando digamos, a Esdras como sacerdote, como maestro, como siervo de Dios. Por cierto, el nombre de Esdras significa el Señor ayuda, el Señor ayuda. Y me parece muy curioso que en estos 150 años que habían estado muchos judíos en Babilonia, los primeros, ya hemos dicho que a los 70 años volvieron con Zorobabel, pero había muchos judíos que no se habían olvidado de la ley del Señor. Había muchos judíos que no se habían olvidado de los cánticos de Judá. Había muchos judíos que no se habían olvidado de lo que el Señor significaba para ellos. E incluso reconocían que estaban allí por culpa de sus pecados, por culpa del pecado de rebeldía del pueblo de Dios, por culpa de la idolatría del pueblo de Dios. Habían sido deportados. Y aquí vemos la maravillosa mano de Dios sobre todo esto. El Señor nunca abandona a su pueblo. Pueden pasar cientos de años, como en este caso, pero el Señor tiene una misión. El Señor tiene un plan. Y en este caso va a usar a Esdras para restituir la alabanza y la adoración en Jerusalén. Fijaros que dice el rey Artajerjes, le dio permiso, y dice que Esdras era diligente. ¿Qué significa diligente? Diligente, ¿qué significa diligente? ¿Alguien lo sabe? Diligente. Activo, muy bien. Hay más sinónimos. ¿Qué más podría ser diligente? Responsable, eficaz. ¿Qué más? ¿Cómo? Dispuesto. Él era dispuesto, fijaros. Estaba dispuesto a todo lo que el Señor tenía por delante. Y el Señor le concedió al rey todo lo que le pidió, porque la mano del Señor, su Dios, estaba sobre Esdras. Increíble.
la oración de Esdras. Él no había estado nunca en Jerusalén, ¿sabéis? Pero sí había conocido y conocía el poder de Dios, conocía la palabra de Dios, tenía una relación personal con Dios a través de la palabra de Dios y a través de lo que también había aprendido en un lugar que es nuevo para el pueblo de Israel, que es la sinagoga. Se cree que los estudiosos piensan que las primeras reuniones, digamos, de judíos fuera de Jerusalén para estudiar la Torá, para conversar sobre la palabra de Dios, se produjeron en Babilonia. Es cierto, así que comienza para los judíos una época aunque no estamos en Jerusalén, pero no vamos a olvidarnos de la palabra de Dios, de hablar de las cosas de Dios, de adorar a Dios. Qué increíble, qué bueno, ¿verdad? Esto podemos aprender y aplicarlo también a nuestras vidas. Muchas veces, por circunstancias, no podemos estar los domingos por la mañana en la iglesia, ¿sabéis? Pero eso no quiere decir de que no estamos conectados con Dios, de que no estamos leyendo la palabra, que no estamos orando. A veces hay circunstancias laborales, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que el pueblo de Dios, parte del pueblo de Dios, no se había olvidado de la ley de Dios. Y el Señor tenía determinado que volvería a ser adorado su nombre y sacrificado a su nombre en la ciudad de Jerusalén. Hay una cosa que me encanta de Esdras, que es su capacidad de organización, de verdad. Me imagino que cuando tú tienes que hacer un viaje con varios miles de personas, en este caso este segundo viaje no fue tan grande como el primero de volumen de gente, sino fueron como unas 3.000, 4.000 personas, ¿vale? Sobre todo eran las personas, como hemos visto, que iban a estar sirviendo en el templo, los cantores, los levitas, los porteros. Gran función la que hacen los porteros, fijaros. Yo siempre me acuerdo de Primo y Rubén, Ismael, porque están también organizando para que nos sentemos y es también un servicio, creo que muy importante. Todo detalle está controlado en el templo de Jerusalén. Y me fascina la organización, como se estaba diciendo, de Esdras, porque no debe ser fácil, ¿no?, organizar a este volumen de gente. Y no quiero adelantar acontecimientos, pero vemos en el texto que el viaje fue aprobado por Artajerjes, y sabéis que desde Babilonia a Jerusalén, como se ha dicho en las últimas clases, hay una distancia bastante considerable, ¿verdad? Son unos 1.500 kilómetros de distancia y, como hemos visto, el Señor controló hasta la entrada y la salida del pueblo, de esta parte del pueblo de Dios. Pues tardaron exactamente 4 meses. Salieron el día 1 del mes 1 y llegaron el día 1 del mes 5. Exactamente 4 meses. No me he confundido, ¿verdad? Sí. Pues Esdras podía haber dicho: oye, Artajerjes, es que vamos 2.000 personas por una zona bastante peligrosa. Además, no quiero adelantar acontecimientos, pero llevaron algo muy importante para el templo de Jerusalén, que eran los utensilios del templo. Entonces, los utensilios del templo, que eran como unas 2.000 piezas de oro y de plata, pues era un tesoro bastante considerable. Podía haberle dicho Esdras: oye, Artajerjes, ya que te he pedido todo esto y me lo has concedido, ¿por qué no me concedes que vaya un pequeño ejército de persas para que nos acompañen hasta Jerusalén? Si le hubiera dicho eso a Artajerjes, ¿qué creéis que hubiera pensado Artajerjes? ¿Qué se os ocurre? No confiabas tanto en el Señor. Por lo tanto, sabía Esdras que el Señor les iba a guardar, porque se lo estaba pidiendo. Y decir que la protección humana o el poder humano nos salven en los momentos de dificultades es no confiar realmente en el plan de Dios, porque Dios tenía un plan mucho más alto y mucho más grande que ese pequeño viaje, ¿no? Así que qué hermoso poder recordar y poder ver cómo también
está viendo un testimonio delante de Artajerjes y delante de los persas de cómo el pueblo de Dios sube a Jerusalén. Y dice así, porque el día primero del mes fue el principio de la partida de Babilonia y el día primero del mes quinto llegó a Jerusalén, como hemos dicho, 4 meses. Y el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Quiero comentar dos cosas muy importantes. El Señor quiere que su pueblo esté junto adorándole, ¿sí o no? Fijaros, estaban algunos judíos en Jerusalén, estaban algunos en Babilonia. Podía haber dicho, oye, mira, me estáis todos adorando, ¿no? Pero es curioso cómo nuestro Dios quiere que estemos juntos, en comunión, adorándole. ¿Y sabéis por qué? No tanto porque Él lo necesita, sino porque nosotros lo necesitamos. Necesitamos alabar a Dios en comunión. Y sabéis, también es por otra razón. Porque, vamos a ver, Antonio puede dar testimonio en Guijuelo, en su barrio. Ana, tú eres Ana, ¿verdad? Yo soy Ruth. Ruth puede dar testimonio en su... o Ángel. Y está bien que demos testimonio en nuestros trabajos, en nuestro barrio, en nuestro... Pero ¿qué ocurre cuando damos testimonio juntos aquí, en la iglesia Paseo de la Estación, como iglesia? ¿Qué ocurre cuando damos testimonio como iglesia y se ve en nuestra iglesia y la gente ve quiénes somos y la gente nos observa cuando salimos? ¿Qué ocurre? Pues que el testimonio es un testimonio poderoso. El testimonio de la iglesia es un testimonio que va más allá de lo individual. Si no, estaríamos cada uno en nuestra casa ahora todos juntos, todos pues leyendo la palabra, viviendo de manera individual como ermitaños. Yo había una época en mi vida donde vivía mi relación con Dios en la individualidad. ¿Sabéis qué? Estuve súper estancado esa época de mi vida. No tiraba para adelante. ¿Sabéis por qué? Porque pensaba que yo podría gestionar mi vida espiritual con Dios. Y eso es incorrecto. Si piensas que no necesitas de tu hermano y de tu hermana que tienes a tu lado, eso se llama orgullo espiritual. Todos necesitamos de todos. Y es así. Necesitamos animarnos, necesitamos consolarnos, necesitamos orar los unos por los otros, necesitamos fortalecernos. Y nos necesitamos. ¿Y sabéis por qué? Porque Dios lo ha hecho así. Fíjate, porque Dios lo ha decidido que sea así. Porque quiere que su pueblo sea uno. Porque no quiere cristianos esparcidos así, cada uno viviendo a su manera y a su forma. No, quiere que todos estemos juntos, cumpliendo la ley de Dios, obedeciendo, dando testimonio juntos, trabajando juntos, codo con codo. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Y es hermoso ver como este texto de Esdras lo podemos aplicar hoy en día a nuestras vidas. Pero aún muy importante también es el aspecto en el que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor. Y yo me preguntaba, ¿cómo me preparo yo con mi corazón cada vez que voy a hacer un servicio a Dios, o cada día que me levanto, o cada vez que hacemos algo en la iglesia, o cómo preparamos nuestro corazón? Puede que muchos digamos, pues mira, eso de la palabra de Dios está bien, yo soy creyente, me convertí hace 20 años, pero bueno, como decía un amigo mío, digo, yo ya lo he aprendido todo, no tengo nada más que aprender. Madre mía, como pensemos así. O puedes decir, oye, mira, lo de estudiar la palabra y leer la palabra, mira, para Antonio, para José, para Carlos también, para los que, ¿verdad? Eso es lo que dice el Señor, ¿verdad? Pues mira, hermanos, tenemos una responsabilidad con Dios y con nosotros mismos. Y nos engañamos a nosotros mismos si pensamos y delegamos la responsabilidad de conocer, de estudiar, de indagar las Escrituras y de preparar nuestro corazón. Y es más, perdemos muchas bendiciones. Perdemos muchas bendiciones. ¿Qué bendiciones encontrarnos con la palabra de Dios? Yo reconozco que a veces es difícil encontrar tiempo si estamos ocupados, ¿vale? A veces tenemos que apartar un tiempo y decir, esto es exclusivo para buscar a Dios, para leer su palabra, para que el Señor me diga, mira, por aquí no, vente por aquí, porque te estás torciendo. Luego la palabra de Dios es vida, como dice el Salmo
119, vivifícame en tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos bendice. La palabra de Dios no es una carga. La palabra de Dios está llena de bendiciones. También quería comentar que Babilonia, con el reinado del persa, y también con los babilonios, era un lugar próspero, ¿sabéis? Era un lugar donde, pues era el Silicon Valley de la época, o sea, toda la tecnología estaba allí, en Babilonia. Y había muchos judíos, como vemos en el libro de Daniel y en el libro de Esther, que prosperaron, ¿sabéis? Pero ¿sabéis lo que les pasó a muchos de esos judíos que prosperaron? Pues que no quisieron volver. Se quisieron quedar en Babilonia. Que dijeron, aquí vivimos muy a gusto, aquí estamos fenomenal. De hecho, fijaros, Esdras era consejero del rey. Podía vivir muchísimo mejor, podía tener muchísimo más materialmente, pero él prefirió obedecer y seguir el plan de Dios para su vida. ¿Sabéis qué? Me emociona pensar que aquí en esta mañana hay muchas personas, hay muchos hermanos y hermanas que habéis decidido perder muchas cosas en lo material, y lo digo así, en lo material, sí, para seguir a Dios. Pero ¿sabéis qué? Habéis sido muchísimo más bendecidos. Habéis sido muchísimo más bendecidos. Y eso es cierto. Tenemos que quitarnos ese peso que hace a veces las cosas materiales en nuestra vida. Y no digo que sean malas, las cosas materiales son buenas. Gracias a Dios tenemos un micrófono, unas pantallas, una iglesia y el suelo maravilloso que nos ha puesto Dani. Pero no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que decidir qué es lo primero. El Señor nos va a colmar de muchísimas más bendiciones. Y es curioso, pero después de los 3 viajes que hacen muchos judíos a Jerusalén, otros tantos se quedaron en Babilonia. Y ahí siguieron. Como decíamos en el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Por lo tanto, la labor de Esdras era, sobre todo, enseñar al pueblo de Dios los estatutos y los decretos. ¿Sabéis por qué? Porque después de 150 años, pues habían pasado muchas cosas. También es cierto que uno de los pecados que veremos en las próximas semanas es que muchas personas del pueblo de Dios se apartaron y se juntaban se casaban con mujeres de otros reinos alrededor, y entonces se perdía lo más importante, que es la identidad judía, que era la identidad, lo primero, el idioma, y lo segundo, el temor de Dios, porque ya sabéis que lo vemos relatado en Esdras y lo veremos más adelante, de que era uno de los pecados más continuos y que debilitaba al pueblo de Israel, y sobre todo que introducía al pueblo de Israel en prácticas idolátricas, de idolatría. Entonces, por eso era muy importante que Esdras enseñara y preparara a otros sacerdotes también en el conocimiento y en la enseñanza al pueblo de Israel, a todo el pueblo de Israel. Qué bueno, qué hermoso, ¿sabéis? Porque la enseñanza de la palabra de Dios no es solo para unos pocos escogidos, ¿sabéis? Porque los escogidos somos todos los que creemos en Cristo. La enseñanza de la palabra de Dios es para todos, para toda criatura. Así que es un regalo, y no lo despreciemos nunca, ni lo tengamos por algo escaso o algo que no tiene importancia. Tiene muchísima importancia, de que es una revelación para todos, no solamente para la clase sacerdotal. Fijaros que Esdras era, digamos, iba a decir de la alta sociedad judía, pero sí, era una persona sabia, una persona entendida, descendiente de Aarón. Podía haberse conformado a decir, voy a enseñar no para el pueblo, esto para los eruditos, ¿no? Sin embargo, quería enseñar a los sacerdotes para que enseñaran al pueblo. Por lo tanto, vemos cómo es una revolución cuando la palabra de Dios llega a todos los ámbitos de la sociedad. Y esto fue así en el siglo XVI, con la Reforma también, cuando
Cuando descubrieron que el zapatero podía leer la palabra de Dios y podía hacer los mejores zapatos para Dios, ¿sabéis? Y el panadero los mejores panes para Dios, ¿sabéis? Que no simplemente había una clase clerical o una clase religiosa y el pueblo llano. No, esto no es así. En la palabra de Dios esto no es así. Todos somos participantes como pueblo de Dios en la vida de la iglesia, en la vida del pueblo de Dios. Por lo tanto, Esdras se le conoce como el sacerdote que instituyó y llevó, enseñó la palabra de Dios en Jerusalén, pero había cosas más importantes, ¿sabéis? Hay algo muy importante, sobre todo para los músicos, si también me estáis viendo desde casa. ¿Sabéis lo que hizo Esdras? Cogió todos los salmos, todas las canciones del pueblo de Israel. No sé si está aquí Diego. ¿Ha venido Diego hoy? Sí. Pues Diego fue un poco como Esdras, porque tú cogiste todas las canciones y hiciste la aplicación de la iglesia. Pues Esdras hizo lo mismo. Cogió todas las canciones que cantaba el pueblo de Israel, las compiló, hizo un libro que se llama El himnario del pueblo de Israel, el himnario de Judá, hecho en Babilonia, imprimido en Babilonia. Y están allí todos los salmos. Esto lo hizo Esdras. Y por eso decía que me encanta cómo Esdras organiza las cosas. Porque en el libro de los Salmos encontramos no solo salmos de David, encontramos salmos de Asaf, que era un director de coro, de Jedutún, que era otro director de coro. Encontramos salmos de Moisés también, canciones de Moisés. Y encontramos también un salmo de Esdras. ¿Sabéis cuál es el salmo de Esdras? ¿Cuál es el salmo que habla de la palabra de Dios? El 119. El Salmo 119, que es el más largo, no lo vamos a leer todo, ¿vale? Pero el Salmo 119 es el salmo que compuso Esdras, es el salmo más largo de todos. Y en él, cuando lees el Salmo 119, te quedas impactado del amor que Esdras, en este caso el autor, muestra hacia la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida, porque la palabra de Dios es vivifica, porque no podemos vivir en este mundo sin el sostén y la fuerza que nos da la palabra de Dios. Y además, como dice aquí que acabamos de ver, había preparado su corazón. Uno de los pecados del pueblo de Israel más notorios es haberse apartado, no haberse apartado de los ritos, porque siempre que estuvieron en Jerusalén siempre hubo adoración, ¿sabéis? Siempre hubo adoración. Y me recuerdo las palabras de Isaías que dijo Jesús también, que dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿sabéis? A veces tenemos en este siglo XXI lo que viene del corazón, a veces lo asimilamos con algo débil, con algo emocional. Pero realmente lo que está en nuestro corazón no se borra, ¿sabéis? Porque está en lo más profundo. Y Dios conoce nuestros corazones, sabe lo que hay en nuestros corazones, sabe la intención de nuestros corazones. Luego, cuando hacemos las cosas con el corazón, no solamente lo hacemos con nuestro conocimiento, que es importante el conocimiento, sino también con nuestros afectos, con lo que nosotros sentimos, con lo que nosotros amamos. Y cuando digo afectos sinceros, porque cuando digo corazones, desde la sinceridad, desde la verdad. El Señor ama al corazón alegre, al corazón contrito y humillado no rechazarás tú, Señor. El Señor mira el corazón. También vemos como cuando Samuel estaba buscando un rey, cuando el Señor le dijo: no mires lo superficial, no mires lo de afuera. Lo de fuera es muy bonito, el cascarón es muy bonito, pero yo miro, el Señor mira no como ve el hombre, no mira lo superficial, ve dentro, ve el corazón de las personas. Podemos aprender de Jesús que Él leía el corazón de la gente, ¿sabéis? Y no le daba tanta importancia al conocimiento, Jesús, sino al corazón de las personas. Es interesante porque
no solo es conocer la palabra de Dios, no solo es tener un buen corazón. Dice al final del versículo 10, para cumplirla. La palabra de Dios es maravillosa, pero si se queda simplemente en buenas palabras y no la aplicamos a nuestra vida, no obedecemos la palabra de Dios, no tiene ningún valor. Por eso Jesús dice, este pueblo de labios me honra. ¿Sabéis? Las palabras del pueblo de los fariseos que estaban discutiendo con Jesús eran buenas, no, eran excelentes, eran exactas. ¿Sabéis? Conocían la palabra de Dios, conocían la Torá, conocían todos los preceptos, fenomenal, fetén. Pero ¿sabéis qué? Su corazón estaba lejos de Dios. Y como su corazón estaba lejos de Dios, el pueblo de Judá se fue a Babilonia. Pero como el Señor tiene misericordia de su pueblo y quiere restituir, quiere restaurar la santidad de su pueblo, entonces trae de nuevo a ese remanente fiel a Jerusalén. Es muy importante estas palabras para nuestra iglesia, para nuestra sociedad en la que vivimos. Es muy importante realmente recordar que la palabra de Dios es para vivirla, no solamente para saberla. De hecho, en el pensamiento hebreo, saber de cumplir van de la mano. O sea, vivir y saber, lo emocional y los pensamientos van de la mano. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿no? O sea, no va separado una cosa de otra, va todo junto, ¿no? Entonces, lo que conocemos de Dios lo conocemos a través de nuestra mente, pero viene hasta nuestro corazón, y ahí es donde almacenamos y donde guardamos ese tesoro de que el Señor nos ama, de que el Señor dio su vida por nosotros, de que nos conoce a cada uno individualmente, y lo sabemos por medio de su palabra, y también lo hemos experimentado y lo vemos, ¿verdad? Como vio Esdras y el pueblo de Dios que les guardó a lo largo de todo el viaje hasta Jerusalén. Por lo tanto, el Señor quiere restaurar a su pueblo. Y para restaurar a su pueblo, lo más importante es la verdad, confesar el pecado. Y eso es importante. Sabéis que más adelante veremos como el profeta Malaquías, por medio del profeta Malaquías, el Señor le dice a su pueblo que me estáis robando, estáis siendo infieles, malditos seáis vosotros. ¿Sabéis por qué lo dice? Porque realmente están diciendo una cosa y están viviendo otra. Están guardando los preceptos, están viviendo ese sacramentalismo. Ahora voy a explicar lo que es el sacramentalismo, pero realmente no están compartiendo el pan con su hermano, no están viviendo la fe desde el amor, desde la misericordia, desde la gracia, desde todas esas cosas que el pueblo de Dios había olvidado. Y se me ha olvidado lo que os iba a decir en Malaquías. En definitiva, no me quiero ir con el tema. Sí quería decir que Malaquías denuncia este pecado del pueblo de Israel. Este pecado que, a pesar de que Esdras, como vamos a ver en los próximos capítulos, está llevando la palabra de Dios a Jerusalén, el pueblo de Dios sigue teniendo un corazón rebelde. Y por eso, 400 años más tarde, tiene que venir el Señor a liberar a su pueblo y a hacer ese sacrificio perfecto por nosotros. Y quería comentar el tema del sacramentalismo porque es muy importante, ¿sabéis? Una religión o una fe sacramentalista, que es en la que se estaba convirtiendo el pueblo de Israel, es lo que vivían todos los pueblos que estaban alrededor de Israel. Bueno, de hecho, todos los pueblos, todas las religiones, en definitiva, casi todas son sacramentalistas. ¿Por qué? El sacramentalismo lo que dice es que si tú haces los preceptos, las normas, ya estás recibiendo gracia con ello. Es decir, tú por venir el domingo por la mañana estás poniendo una fichita para el cielo.
Eso es lo que dice el sacramentalismo. Entonces, por eso los sacramentos son como las normas que tienes que hacer, los preceptos que tienes que hacer, y con eso recibes gracia, incluso gracia para la salvación. Bueno, este sacramentalismo es las puertas del infierno, para que nos entendamos. Porque cuando seguimos esas prácticas sacramentalistas y ritualistas, no estamos reconociendo la obra perfecta de Cristo en la cruz. Entonces estamos sustituyéndola por cosas que nosotros podemos hacer para ganar nuestra salvación. Pero es que nosotros no podemos ganar la salvación, porque Cristo ya ganó la salvación para nosotros. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Este es el Evangelio que nos ha liberado. Y que nos ha liberado y nos ha roto las cadenas de todas esas normas, preceptos, cosas que hay que hacer para que los demás te vean, para que si estés bueno, si estés malo. Aquí todos somos malos. ¿Sabéis por qué? Porque todos necesitamos de la gracia de Dios. Todos necesitamos del perdón de Dios. No importa lo que los demás piensen de ti. Lo importa lo que Dios piensa de ti. Eso es lo que importa. Por lo tanto, yo quiero animaros y animarme también a mí mismo en esta mañana a buscar al Señor más a través de su palabra. No sé cómo lo vamos a hacer. El caso es que si queremos que el Señor siga transformando nuestra vida, no lo va a hacer si nosotros no vamos a su palabra, obedecemos su palabra y dejamos que ser transformados por la palabra de Dios. Cuando digo la palabra de Dios es lo que ha salido de la boca de Dios. O sea, la palabra de Dios no es lo que ha dicho fulanito o menganito o Moisés o tal. No, la palabra de Dios ha salido de la boca de Dios. La palabra de Dios es santa, la palabra de Dios es pura, la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios nos lleva a la salvación, nos perfecciona, nos consuela, nos da esperanza, nos llena de confianza, nos llena de poder, pero no un poder a entender poder para dominarnos a nosotros mismos, poder para amar, poder para perdonar. No digo poder para otras cosas, no. Poder que quiere Dios derramar en nuestras vidas. Trae conocimiento y también trae gozo. Trae gozo. En el Salmo 19 dice así: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Qué hermosas palabras. La ley del Señor es perfecta. De hecho, es lo más perfecto que existe ahora mismo. Es la palabra de Dios. Así que el Señor nos anime a vivirla de verdad, a vivirla cada día, a ilusionarnos, a entusiasmarnos con ella y a dejar que el Señor nos vaya transformando a través de su palabra. Porque ¿sabéis qué? El Señor quiere que su pueblo, quiere santificar a su pueblo por medio de su palabra. Sí, quiere santificar a su pueblo por medio de su palabra. Porque el Señor quiere que su pueblo no sean como el resto de los pueblos. Quiere que sea un pueblo sin mancha, un pueblo sin pecado, un pueblo resplandeciente, un pueblo de corazón, un pueblo generoso. Ese es el pueblo que Dios quiere, un pueblo santificado y un pueblo que confíe y descanse en el poder de Dios siempre. Así que, queridos hermanos, nos llevamos este mensaje y voy a orar. Señor y Padre, te pido que en esta mañana grabes de una manera poderosa en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestro corazón. Grabes, Señor, la necesidad que tenemos de tu palabra, la necesidad que tenemos de ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos equivocamos, incluso como cristianos pecamos, Señor, pero tú nos amas, Señor, porque moriste en la cruz por nuestros pecados, nos limpias, Padre, y te pedimos por todas las personas que aún no te conocen, que puedas restaurar sus vidas a través de tu palabra, Señor, que es perfecta. Gracias por habernos regalado
este precioso galardón que es el más alto. Señor, gracias porque tu palabra nos da vida y da esperanza. Y gracias, Señor, porque incluso hay muchas cosas que no entendemos, pero da igual, Señor, porque algún día, cuando estemos en tu presencia, nos contarás muchas cosas que ahora no entendemos. Pero gracias, Padre, porque tu palabra nos vivifica y nos da vida. En el nombre de Jesús, amén.